Hola, ¿cómo están? Yo soy Car, gracias por estar otra vez aquí en el canal y bueno, el día de hoy vengo a ponerme al día, bueno, a tratar de ponerme al día porque todavía me falta noviembre, con los libros que leí. Entonces, por eso hoy les traigo el wrap-up o el resumen de libros que leí durante el mes de octubre, que durante el mes de octubre tuve todo un especial dedicado a vampiros. Por eso en este video van a tener muchas recomendaciones de lecturas vampirescas. Así que empecemos. El primer libro que leí durante el mes de octubre fue El huésped de Drácula, escrito por Bram Stoker. Este es un relato, es bastante cortito. Creo que lo escuché en audiolibro en Storytel, si la memoria no me falla. Le puse 4 de 5 estrellas porque sí me gustó bastante. Y este libro es bastante interesante, porque resulta que fue publicado posterior a la muerte de Bram Stoker, fue publicado por la esposa de Bram y es como el verdadero inicio de Drácula de la novela. Porque, bueno, creo que ya les hablé un poco de esto en la reseña de Drácula y en la reseña del origen de Drácula. Incluso este relato también tiene reseña en el canal. Y resulta que cuando Bram Stoker fue a publicar Drácula, pues le dijeron que tenía que quitar muchas páginas. Fueron más de 100 páginas en la edición. Existe como todo esto que hablamos en Drácula del origen, que resulta que Bram Stoker lo quería publicar como no ficción, pero lo hicieron cambiarlo a ficción. Entonces, este relato, El huésped de Drácula, es como el verdadero inicio de la novela. Es muy interesante de leer y aquí lo que tenemos es que aunque no digan quién es el personaje principal, pues obviamente por las características que tiene nosotros pensamos que es Jonathan y él está yendo de Inglaterra hacia Transilvania. Y bueno, en este camino resulta que él decide parar el carruaje y quiere entrar como por un camino donde le dicen que por favor no vaya, pero él mete cabeza, igual va y se va a encontrar con una tumba y ahí algo va a aparecer y por ahí va a aparecer Drácula y es muy chida de leer, es bastante cortito, yo se los recomiendo mucho porque me parece que es parte de la cultura general de si a nosotros nos gusta Drácula, si a nosotros nos gustan los vampiros. Es un relato cortito y muy interesante. El siguiente libro que terminé en el mes de octubre fue Drácula, el origen, escrito por Dacre Stoker y J.D. Barker, que fue publicado en el 2018. Y bueno, chiquillos, con este libro yo he fangirleado, pero es que es muchísimo. He fangirleado un montón porque me gustó. Me gustó mucho. Resulta que Dacre Stoker es descendiente de Bram Stoker y es una de las personas que están encargadas de pues resguardar el legado de Bram Stoker y de Drácula. Como él tiene pues este acceso a ciertos documentos, él se encontró diarios de Bram Stoker y además encontraron otra versión de Drácula que fue publicado en Islandia. Y entonces con toda esta información que descubrieron recientemente, pues publicaron Drácula, el origen. Aquí nos van a contar cómo fue la infancia de Bram Stoker y además nos va a contar algo que ocurrió en la edad adulta del autor de Drácula. Sí tiene ficción, pero también tiene información de no ficción que Dacre Stoker ha recopilado en más de 10 años de investigación sobre su familia y sobre Bram Stoker. Este libro de verdad que a mí me gustó muchísimo, ya tiene reseña en el canal y es que de verdad a uno le deja como esta sensación de los vampiros son reales o no son reales por ciertas cosas que ocurrieron. Les voy a poner un poquito de intriga porque resulta que Bram Stoker cuando era niño, él pues era muy enfermizo, no salía de cama hasta los 6 años y de repente a los 7 años se curó así súper rápido y se convirtió en atleta, hacía muchísimo ejercicio, aparte de que era mucho más alto en promedio que los miembros de su familia y existe como todo este misticismo alrededor de Bram Stoker y de su muerte. Además, de verdad que es súper interesante de leer porque aquí conocemos quiénes son esas personas reales que inspiraron a que Bram Stoker escribiera Drácula. Por ejemplo, tenemos a Banbury, que es la persona real, porque si uno lo busca en internet y lo busca, realmente era la persona real en la que Bram Stoker se inspiró para escribir a Van Helsing. Aparte de los hermanos de Bram Stoker, que cuando uno le dice, él es este personaje, este es este personaje, etc. Entonces se resulta muy interesante y de verdad nos queda esa espinita de si los vampiros pueden ser reales o si Bram Stoker tuvo algún contacto con algo sobrenatural o no. Gracias a Planeta tuve la oportunidad de entrevistar a este autor en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, así que muy pronto van a tener la entrevista. También lo tengo firmado, fue súper bonito y él nos entregó estos documentos cuando hicimos la entrevista de las páginas del diario de Bram Stoker. Por ejemplo, aquí la reunión con Banbury
y otros documentos que inspiraron a que él escribiera este libro. De hecho, nos dijo algo súper interesante. Estoy spoilando la entrevista, pero resulta que nos contó que el personaje que sale aquí, Ellen Cron, que es pues la vampiresa, como pueden ver en la portada, es 75% real. Inspirada, o sea, lo que está escrito aquí es 75% real. Así que, chiquillos, de verdad que este es un libro que se los recomiendo mucho y voy a dejar de fangirlear. Luego, durante este mes de octubre, empecé a interesarme muchísimo en las brujas y las brujerías, así que leí Cómo ser una bruja moderna de Gabriela, no puedo pronunciar este nombre bien, Gabriela Hairstick, que fue publicado en el 2018. Bueno, este libro realmente me gustó mucho porque habla de cómo son las brujas actualmente, cuáles son sus creencias, habla un poco sobre el paganismo, habla sobre los rituales que ellas aplican en su día a día, en lo que creen, en las fases de la luna, en las velas y ese tipo de cosas. Me resultó muy interesante porque me parecía mucho de cultura general. Está completamente alejado como de el morbo. Siento que es muy educativo, educacional. Realmente como que me interesó mucho y me gustó mucho conocer sobre pues este tipo de creencias y terminó calando en mí porque ahora uso piedritas de protección y ese tipo de cosas, porque al final habla mucho de este tema que yo creo mucho, que ya les he hablado en otros videos, que es de las energías, que nosotros somos energías, nuestros pensamientos son energías, lo que decimos es energía y lo que nosotros pensamos y lo que nosotros decimos es lo que se termina convirtiendo en cómo actuamos y al final es lo que nosotros atraemos o lo que tenemos en nuestras vidas. Así que fue un libro bastante interesante de leer. Y siguiendo en esa misma nota de que me empezó a interesar leer sobre este tipo de creencias, sobre el paganismo, leí este libro que se llamaba Brujas y Magos, historias, tradiciones y prácticas de la magia blanca, que es escrito por varios autores, fue publicado en 1998 y también me pareció muy interesante porque hablaba de cómo es la historia de la brujería desde hace muchísimo tiempo. Estamos hablando desde las personas estas que creían que podían crear la piedra filosofal, luego las brujas de Salem y pues mucha historia, como hablaba un poco sobre Circe y otros tipos de brujas. Entonces también me resultó muy interesante como conocer un poco más a profundidad en qué es que creen las personas que creen en el paganismo. Entonces fue como por esta misma onda que me dio en octubre que empecé a leer sobre vampiros y terminé también leyendo sobre brujas. Y fue un libro que también siento que me hizo como entender más, alimentar esa curiosidad innata que tengo yo por conocer sobre muchas cosas y sobre muchos temas. Así que fue un libro que también disfruté mucho de leer. Y para finalizar el mes, leí o terminé Drácula de Bram Stoker, este clásico de clásicos de vampiros publicado en 1897. ¿Qué podemos hablar de Drácula? Creo que Drácula también ya tiene reseña en el canal. Estuve pues hablando bastante sobre este libro. Tuvimos una reunión con la especialista en vampiros que fue súper chiva, que aprendimos muchísimo de cómo los vampiros son un monstruo que es como el reflejo de la sociedad en la que estamos viviendo, que los vampiros son estos monstruos que han evolucionado a través del tiempo, que tenemos por ejemplo a Drácula, que es este vampiro que representa como ese miedo a lo extranjero, a lo foráneo. Al estar escrito en esta época también podemos ver cómo se ensalza lo bueno, cómo los personajes buenos son muy buenos y cómo Drácula es muy malo y no existe como esos personajes grises, o son buenos o son malos, que los personajes grises ahora pues se ven mucho más en la literatura, en el cine y demás. Y también podemos ver como esa evolución del vampiro, como aquí teníamos miedo a lo extranjero. Ella nos hablaba de que, como por ejemplo, que Drácula tiene que traer su propia tierra porque no puede venir a contaminar la tierra de Inglaterra, o que lo peor que puede haber es la contaminación de la sangre, que luego pasamos a otros vampiros como los de Entrevista con el vampiro, en que más bien tenemos como ese miedo a la homosexualidad, porque es esta pareja de vampiros hombres que viven juntos y tienen una hija, y que luego evoluciona hasta el vampiro moderno, en que sí le reconocemos cierta humanidad, como que tienen esta historia pasada con la humanidad, que no son tan malos como lo es Drácula, o que es por algún tipo de virus que necesitan contrarrestarlo. Entonces fue muy interesante esta plática que tuvimos sobre los vampiros. Y ¿qué puedo decirles? Drácula, yo tenía mucho miedo de leer Drácula y que no me fuera a gustar,
porque pensaba que, es que lo leí hace mucho tiempo, lo leí cuando tenía como 15 años, 16 años, una cosa así, porque yo quise leerlo, no porque me lo hubieran impuesto en el cole, sino que yo tenía muchas ganas de leer Drácula y tenía mucho miedo que al reencontrarme con él no me fuera a gustar, pero lo único que hice fue reafirmar que este es mi clásico favorito hasta el momento. Lo disfruté mucho, sí siento que hay una parte en que se vuelve lenta, el final es como Drácula merecía algo más, pero creo que puede tener relación con lo que estábamos hablando de Drácula, el origen, y este tema de que a Bram Stoker le hicieron cambiar la historia y lo hicieron reducir las páginas y que él quería publicarlo en otro formato, pero al final tuvo que cambiar toda la historia porque el final que Drácula, el final que Bram Stoker quería escribir sobre Drácula no es el que está aquí, según lo que podemos ver en Drácula, el origen y esos otros documentos. Entonces creo que pues todo se enlaza y es un libro que disfruto mucho de leer. Y eso sería todo por el video del día de hoy, chiquillos. Espero que les haya gustado. Me encantaría saber qué libros leyeron ustedes durante el mes de octubre, esta mente del terror, que nosotros lo que hicimos fue leer vampiros. O si ustedes conocen de otros libros de vampiros que me recomienden leer. Yo estuve leyendo Entrevista con el vampiro, pero no logré terminarlo a tiempo. Pero es un libro que me estaba disfrutando mucho de leer. Y sí, eso sería todo. Recuerden que les dejo todas mis redes sociales en la cajita de información, que ahí también les dejo el link a Patreon, donde nosotros tenemos un club de lectura, chat de WhatsApp, les comparto mucho más contenido como Reading Blogs, que ahí van a ir los blogs de la FIL Guadalajara y los Blogmas, que ya muy pronto los voy a empezar. Y recuerden que yo a ustedes los leo en los comentarios y que ustedes me ven a mí en redes sociales o en el siguiente video. ¡Chao!